ustedes. Entonces, vamos a ver hoy el, el, el o una hipótesis, ¿verdad? A partir de esos dos datos. De igual manera, pues nosotros podemos encontrar siempre una hipótesis o un intervalo de confianza, pues a partir de una proporción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el enunciado del problema no nos van a dar, por ejemplo, una desviación estándar ni un promedio, pero sí nos van a dar una cierta o ciertos datos que nos van a servir para nosotros poder calcular ese intervalo de confianza y la hipótesis. ¿Verdad? La hipótesis, vamos a hacer un ejercicio la siguiente semana. Lo vamos a hacer siempre relacionado con intervalo de confianza. ¿Cuál es la diferencia del intervalo de confianza? Pues que nosotros vamos a agarrar un rango de valores desde un valor más pequeño a otro valor más grande y si en ese rango de valores pues nosotros encontrábamos o nos daban un valor, nosotros podíamos contrastar nuestra hipótesis, pues nosotros íbamos a poder definir si nuestra hipótesis se aceptaba o se rechazaba, ¿verdad? En este caso, pues hoy solo vamos a aprender a calcular cómo se hace un intervalo de confianza a partir de una proporción. Entonces, la formulita que nosotros vamos a ocupar, pues es esa, ¿verdad? Ya la notan, ya la tienen ahí incluso dentro de su material de aprendizaje y estaba dentro de los videos que les colgué ahí para que vieran, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hacer un ejemplo de esto. Voy a tratar de ver si nos funciona la pizarra para hacerlo en una pizarra de las antiguas, dijo él, chapadas a la antigua, para ver si nos logra funcionar un poquito la señal y que lo hagamos diferente. Entonces, la fórmula básicamente pues es la P, que es una proporción, que eso es lo que quiere decir la P, o una probabilidad. El más menos de la otra fórmula que utilizamos la semana pasada y antepasada, pues siempre está. El Z alfa medios, siempre vamos a ocupar el Z alfa medios. Para este caso, va a depender de la cantidad de muestra de población que nos estén dando. ¿Va? Recuérdense que si tenemos igual a 30 o arriba de 30, pues usábamos la Z, y si teníamos menor de 30, pues usábamos la T. En este caso, pues vamos a hacer un ejercicio donde nuestra población pues son 100 personas, por consiguiente vamos a usar la tabla Z. ¿Por qué Z alfa medios? Porque como era un intervalo, se recuerdan que pues dentro de la gráfica esa de forma de campana, pues se distribuía a la izquierda y a la derecha esa porción de esa gráfica, por lo tanto, pues teníamos que incluir, valga la redundancia, esos valores de la izquierda y de la derecha de esa porción tomada para nosotros poder después dar nuestra respuesta. Entonces, a diferencia de la fórmula anterior, pues ustedes se recuerdan que relacionábamos en vez de la P, pues teníamos la X, ¿verdad? Que era la media, y dentro de la raíz, nosotros en vez de esa P, paréntesis 1 menos P que ven ahí, pues nosotros teníamos lo que era la desviación estándar, ¿verdad? O la desviación poblacional. Y el N, pues sí, es la cantidad de valores que nos va a brindar el problema. Entonces, a diferencia, pues, de la fórmula anterior, hay opciones, por ejemplo, de poder tratar este tipo de problemas en función de los datos que nos den, ¿verdad? Entonces, anteriormente, pues, nos da una media y una desviación, y probablemente si en algún momento les dan un ejemplo donde ustedes digan, mire, haga el intervalo de confianza, y ustedes digan, no lo podemos hacer porque no nos dieron la media y la desviación, pues sí se puede hacer, ¿verdad? Porque depende de los datos del problema, así nosotros vamos a poder resolver ese tema, siempre y cuando pues nosotros tengamos información que nos dé y que nosotros podamos sustituirla en las fórmulas correspondientes. Entonces, para este caso, pues, vamos a ver un enunciado del ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Si ya tienen ahí pantallazo, ya descargaron
La imagen, pues la voy a cerrar y voy a tratar de compartir la cámara, a ver si se logra ver el pizarrón. Vamos a ver si nos funciona y no se nos cae la señal. Entonces, vamos, saludos, medio, se logra ver ahí. Me dicen si se medio lee algo, el enunciado, o no. Bueno, el enunciado dice que es... Bueno, sí se logra ver, ¿verdad? Vamos a ver si en caso pues se nos cae la señal, pues no se van a conectar. Voy a ver en lo que se restablece la señal, ¿verdad? O si se queda privadito, es a veces que pasa a las 10, 30, 15, 20 segundos, pues que se nos baja la señal y volvemos a cargar. Pero para que ustedes vean, pues igual el enunciado y el ejercicio ya resuelto, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo tengan también aquí en digital, pero que ya en la pizarrita, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, el ejercicio dice una muestra de 100 personas extraída de una población, 20 de ellas son portadores de una enfermedad. Estime el intervalo de confianza a un nivel del 95% para la proporción de personas portadoras de la enfermedad. Entonces, si ustedes quieren, igual creo que aquí les voy a tomar foto al enunciado y se los mando para que no lo copien, ¿verdad? Entonces, ahorita denme chance, se los voy a enviar. ¿Sí? Entonces, ahorita se los envío. Bueno, a grandes rasgos, pues eso es el enunciado, igual se los voy a mandar en digital. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues, ¿qué datos nos dan? Si ustedes se dan cuenta, pues no miran ahí ningún dato de desviación estándar, no miran dato de media. Lo único que miran nos dice que nos dan la muestra o el R, 100 personas, y que nos dice que de esas 100 personas, 20 tienen una enfermedad. Supongamos que es COVID, ¿verdad? Entonces, que de 100 personas, 20 personas tienen COVID. Solo esos dos datos tenemos únicamente, y el intervalo de confianza, que es 95%. ¿De dónde se saca ese intervalo de confianza? O el Z alfa medios, pues ser de las tablas de Z, ¿verdad? Ya lo vimos la semana antepasada, cómo lo obtuvimos, que es alfa medios. ¿Por qué? Porque vamos a obtener una porción del lado izquierdo de la gráfica y otra porción del lado de la gráfica, donde nosotros vamos a obtener esos valores de Z. Como tenemos en base al nivel de confianza que nos den, ¿verdad? Nosotros en este caso pues nos dan 95%. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es una proporción? Pues una proporción es una razón, o una proporción también en los libros nosotros lo conocemos como una probabilidad, si lo quieren ver de esta forma. ¿Qué es una probabilidad? Pues es el cociente o es la división de los casos favorables que nosotros tengamos dentro de los casos posibles. Entonces, si lo quieren ver de otra forma, pues nuestro total de casos lo vamos a poner en el denominador y nuestros casos favorables van a ser los casos que nosotros nos den, en este caso las personas que estén enfermas, ¿verdad? Entonces, como es una razón, ¿qué quiere decir una razón? Pues es una división dentro de los casos favorables y dentro de los casos posibles, pues nosotros para poder obtener esa P o esa proporción, pues lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar el valor de 20 y dividirlo dentro de 100. Si ustedes agarran 20 dentro de 100, pues esa P o esa proporción o esa probabilidad pues es de 0.2, ¿verdad? Ponerlo de otro ejemplo, si nosotros nos dicen la probabilidad, si queremos ver de esta forma, ¿cuál es la probabilidad que ustedes al agarrar una moneda de quetzal le salga cara o escudo, como normalmente nosotros nos manejamos, cara, escudo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad? Pues nosotros vemos cuántos lados tiene la moneda, pues 2, ¿verdad? Cara y escudo. ¿Y qué lado de los que nos están pidiendo? ¿Cómo es los que tenemos de la moneda? Pues
queremos pues uno de los dos lados, ¿verdad? Si me dicen cuál es la probabilidad de obtener una, pues de dos casos, ¿verdad? Entonces es 0.5. Entonces si a ustedes le dicen, vamos a lanzar una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Pues el 0.5 o el 50%. Entonces tiene chance 50% de que salga cara y 50% de que salga un escudo, por ejemplo. O si lo tenemos en un dado, por ejemplo, ¿verdad? Yo agarro un dado y les digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo al lanzar el dado salga un número 3, por ejemplo? Entonces, ustedes saben que el dado, pues, tiene cuántas caras, por decirlo así, son 6 caras. A mí me están pidiendo que salga un 3. ¿Y cuántos 3 tiene el dado? Pues solo uno, ¿verdad? Entonces, los casos favorables que yo quiero, pues uno de los casos totales, que va a ser en este caso 6, ¿verdad? Entonces sería un sexto. Entonces, a grandes rasgos, pues eso es una proporción, ¿verdad? Es el valor que nosotros vamos a usar ahí en exacto. Un sexto, ¿verdad? Si ustedes dicen cuál es la probabilidad de que salga un 2 de un dado, pues es igual a un sexto, ¿verdad? Porque 2 solo hay uno en todo el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 5 al tirar de un dado? Pues es un sexto igual porque solo un 5 hay en el dado. Entonces, el caso favorable que a mí me interesa es 1 y el caso posible son la cantidad de datos que yo tengo, ¿verdad? De dónde escoger. En este caso, pues el dado son 6. En una moneda, lanzar una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o escudo? Pues una de dos, ¿verdad? Porque dos caras la moneda y uno de esos dos lados yo quiero que salga, ¿verdad? Entonces es un medio. Así nosotros obtenemos lo que es una proporción o una probabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo dice una muestra de 100 personas. ¿Cuántos son los casos posibles? 100 personas, o los casos totales son 100 personas. Y de esa muestra se dan cuenta que 20 de ellas están portadoras de COVID, por ejemplo. Entonces, los casos ahora que a mí me interesan son 20 personas. ¿De cuántos? De un total de 100. Entonces vengo yo, que dentro de 100 me va a quedar que 0.2. Ese va a ser mi valor de P que voy a sustituir en la forma. El 1 menos P pues únicamente es restar 1 menos el valor de P que yo encuentre. En los libros también, en vez de 1 menos P, pues lo sustituyen por la letra Q. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta de arriba, pues ahí la letra P por Q dividido N, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas que están en la raíz, pues ustedes lo van a encontrar en los libros y es exactamente lo mismo. La Q es 1 menos P. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que punto 2, pues mi Q va a ser 0.8, ¿verdad? El complemento de 1, ¿verdad? ¿Por qué por 1? Porque en las clases anteriores nos recordamos que todo eso que está abajo de la campana o del área bajo la curva, pues es 1, o en valor de porcentaje, pues es el 100%, ¿verdad? No puede haber más de 1 ahí, ni más del 100%, ¿verdad? Entonces, ese es por eso es que suma 1 y por eso es que le resta a 1 en menos P. Entonces, para más o menos explicar la fórmula. No sé si tienen duda ahorita ahí. Si no, pues vamos a borrar y hacer precisamente los datos del ejercicio. Si no hay duda, pues vamos a borrar. Voy a ingeniero. Sí, dígame. Buenas tardes, disculpe. La letra al inicio es PA, paréntesis, o PW. ¿Cuál? ¿En la fórmula? El que está cabal al lado del vértice, al inicio. ¿PA o PW? Sí, ahí. N. Pero ustedes si quieren le vamos a quitar aquí para que no. No le lograba ver, ingeniero. Ahí está. Ajá, la P es la proporción, la probabilidad, ¿verdad? Lo que se hablaba. Okay. Entonces, pero le una A. Ajá, una N. Le tenía yo una N como el número de casos, ¿verdad? Entonces, ya. Ok. Ajá, pero es P. Al final es la letra P. Entonces, Okay, la fórmula para encontrar la P es los casos favorables dentro de los posibles, ¿verdad? Ya. Entonces, haciendo el ejemplo de la moneda, pues es 1 de 2 caras que tiene una moneda. Haciendo el ejemplo de un dado, pues la P de un dado, pues para que salga cualquier valor del dado es 1 dividido 6, ¿verdad? Porque un valor tenemos ahí, ¿verdad? Así sucesivamente lo podemos hacer, por ejemplo, para no sé, para una
para una baraja de cartas, ¿verdad? Ustedes si juegan cartas o han jugado cartas, pues no sé cuántas cartas, creo que 52 cartas tiene un naipe. Entonces digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque un as en un juego de cartas? Pues ¿cuántos ases tiene la baraja? Pues tiene 4, ¿verdad? Tiene as de oros, espadas y no sé cómo le llaman, ¿verdad? Entonces ahí en este caso serían 4 de 52, exactamente. Esa es una proporción o una probabilidad. Entonces, y es el valor que vamos a ocupar en la formulita, ¿verdad? ¿Por qué vamos a ocupar ese? Porque el ejercicio o los ejercicios pues van a ver en un momento, no nos van a dar ciertos datos con los que veníamos trabajando. En este caso, pues, con los que veníamos trabajando era la desviación y la media, pero aquí a ustedes ya no miran ningún dato que diga media ni desviación, ¿verdad? Pero me da un dato en el que yo puedo obtener una P, una probabilidad o una proporción. Entonces puedo sacar el intervalo de confianza, lo que ya es diferente a la formulita. Y esta es la formulita que vamos a trabajar. Entonces, no habiendo dicho más, pues voy a borrar aquí y vamos a sacar aquí los valores. Bueno, entonces tenemos los datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Pues teníamos que n son 100, ¿verdad? ¿Qué otro dato podemos encontrar? El valor de P. Ese es el dato, valor del n, ¿verdad? El valor de P dijimos que era un total de 100 personas. Hay 20. Exacto. El total son 100 y las personas que están enfermas son 20 que tienen COVID. Entonces dice que 20 de 100 están enfermas, ¿verdad? Es decir, 80 están sanos. Entonces, 20 dentro de 100, ¿qué nos queda? .2. ¿Cuál sería mi valor de Q? O mi valor de P1 menos Q, pues sería a restarle 1, n, punto 2. Eso sería 0.8, ¿verdad? Esos son los dos datos que yo tengo. Y otro dato, pues el Z alfa medio, ¿verdad? ¿Para qué porcentaje decía el problema? Para un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ustedes se recuerdan, pues, separa el 95% el Z alfa medio de sus ejemplos anteriores. Habíamos dicho que era 1.96. ¿Cómo era el 1.96? Pues en la clase de hace 2 semanas, ahí está la presentación de cómo tuvimos en la tabla, ¿verdad? Si no se recuerdan, pero yo creo que sí se recuerdan porque hicimos un ejemplo la semana pasada que lo entregaron en el horario del curso. Y pues de igual forma, pues era 1.96 y en otro inciso para el carnet par o impar era otro número, ¿verdad? Pero ya tienen el concepto de cómo sacarlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues únicamente, al igual que la intervalo para la media, pues en vez de poner la media, vamos a poner la P. En vez de poner Z alfa medios, ese sí va a ser el mismo porque en este caso pues es 1.95. Como no tenemos desviación estándar, pero tenemos la P y la Q, pues únicamente le vamos a sacar raíz cuadrada a la multiplicación de P por Q y dio el valor de datos y lo voy a sustituir. Entonces, a sustituir, pues les voy a tomar foto aquí, se las voy a mandar de lo que hagamos y ya voy a meter en la forma. Entonces, a los que tengan problemas de conexión, pues no se preocupen. O sea, hoy no voy a hacer hoja de trabajo en el instante, ¿verdad? Entonces no tengan problemas. Ahorita se lo voy a enviar para que lo tengan y lo voy a borrar y así vamos, por si a alguno se les cae la conexión. Bueno, entonces, teniendo sus valores, pues voy a proceder a borrar y a sustituir en la fórmula, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en la fórmula, pues voy a agarrar ¿cuánto vale P? 0.2 más P, ¿no? Vamos a hacerlo por signo menos primero, 0.2 por ¿cuánto vale
Z alfa medio es 1.96 y la raíz de 0.2 que vale P por 0.8 dividido 1. El goma de encima. Bueno, veamos qué está. Bien. Y para el valor máximo, pues 0.2 más 1.96, 0.8 dividido 100. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí ustedes? Pues, primero, multipliquen 0.2 por 0.8. Eso lo dividen dentro de 100. A eso le sacan raíz cuadrada. Después lo multiplican por 1.96 y les va a quedar un valor. Ese valor que les quede, pues, se lo van a restar a 0.2 y en el otro van a sumar a 0.2. Entonces les voy a dar ahí tiempito para que si tienen su calculadora lo peguen por y me dicen cuánto les queda. Ese 0.42, 0.4 que les quedó, ¿es de qué? ¿Ya le sumaron el 0.2 y ya le restaron el 0.2 o solo es de la operación primera? Ok. Solo la primera operación, ok. Punto 2 por 0.8 dividido 100, eso le sacan raíz cuadrada. Después lo multiplican por 1.96. El resultado es, bueno, me queda 0.2 menos 1.96 por 1.006. Bueno, al final sería 0.2 menos 0.784. Correcto. A mí me salió, al final la respuesta es 0.1216. Es correcto. ¿A alguien más le quedó así? 0.1216, correcto. Y Jacqueline, a ella le quedó el segundo, ya le quedó de 0.2784. Vamos a esperar que revisen los demás a ver si ya les quedó el anterior. Ahora sería con el positivo, ¿verdad? Ahora el positivo. Recuerden que el valor que ya encontraron es el mismo, solo que a uno le van a 0.2 menos el valor que encontraron y 0.2 más el valor que encontraron. Entonces, de igual forma, si lo vuelven a hacer, pues 0.8 por 0.2 dividido 100, raíz cuadrada por 1.96. Ya esto le toman 0.2. El primero sí, 0.1216, ahora todo les quedó. Siempre chequeen para ver si estamos bien.
Y el otro sería punto 2784. 4. Entonces, 12 y 27. ¿A alguien más no le quedó? Porque si a alguien más no les quedó, pues esperamos a que lo operen, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, pues estos operaciones no son difíciles, se hacen 2, 3, 4 líneas, pero tenemos que tener claro el concepto. ¿Por qué? Porque probablemente si no sabemos el concepto, pues no vamos a saber de dónde sale el 1,96, no vamos a saber cómo sale el Q o el 1 menos P, de dónde sale la P, de dónde obtuvo el P, ¿verdad? Entonces, el concepto es, si no tengo la media y la varianza, si me dan dentro del problema una proporción, ¿qué quiere decir el problema? Si me den una proporción, pues que me den un universo de datos, y ese universo de datos, pues me están sacando una pequeña porción de ese universo de datos. En base a ese universo de datos, si esa pequeña porción de datos que saco, pues puedo obtener una proporción, que es la dentro del caso favorable y del caso posible, o el total de casos posibles. Entonces, en base a eso, yo obtengo el punto 2. Aquí puede dar punto 3, punto 4, cualquier otro valor, ¿verdad? Pero ustedes ya saben de dónde es que sale. Y van a saber de dónde sale el 1,96. Si les digo que es el 99%, pues ustedes buscan en la tabla para punto no, para 99%. Y en vez de colocar 1,96, van a colocar ese valor. Adentro de la operación de la raíz, pues van a ocupar el valor que encuentren y a ese complemento, pues le van a restar 1 y ese va a ser la diferencia. Dentro del total de valores que les den, en este caso me pueden dar 90, 50, 70, etcétera, ¿verdad? Son sencillas el planteamiento e incluso la operación es sencilla, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado porque a veces un signo, un teclazo o demás, pues nos va a representar que en este resultado final, pues no nos vaya a quedar 0.126 y 0.2784. Puede ser que a alguien le quede 0. En vez de 0.27, pues 0.57, y ahí se equivocó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez cometió el error de un teclazo, o una suma de más, o una multiplicación de más, ¿verdad? Entonces siempre traten de revisar. Si hay alguien que no les haya quedado, pues que nos diga, no se queden con la duda. Y si sí, pues entonces nuestra respuesta básicamente podría decir que podemos afirmar, ¿verdad? O en nuestro intervalo de confianza con un 95% de confianza, pues está entre 0.1216 y 0.2784. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes se recuerdan que era como que dice mi valor que estaba en medio de esto, ¿verdad? Pero si me lo están pidiendo por rango de valores, pues entre 0.12 y 0.27 yo puedo tener certeza del 95% de que el intervalo de confianza de las personas que están enfermas pues está en rango, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros obtenemos nuestro intervalo. ¿Cómo tenemos nosotros un problema de hipótesis? De igual forma, con una proporción, pues lo vamos a ver el próximo sábado, ¿verdad? Ahorita solo quería, pues como era fórmula nueva, pues que entendieran el concepto. Aparte, si ya vieron los videos, pues ya traían más o menos adelantado el concepto. Y si no, pues les recomiendo que vean los videos que les puse ahí no sé si fue 1 o 2, creo que les puse, en el material de aprendizaje, pues los pueden volver a ver. Los que no los hayan visto, pues véanlos por primera vez. Y probablemente si les quedó duda, pues de lo que yo les expliqué, pues ahí terminan de reforzar al ver esos videos, ¿verdad? Entonces no sé si tienen dudas, no sé si se logró ver más o menos. Ahorita hoy sí creo que no se ha caído la señal, creo yo. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a dejar una actividad que ya está puesta ahí en la sección de actividades de la semana 3. Básicamente ustedes me van a buscar un ejercicio de igual forma, de este tipo, no el mismo ejercicio, pueden buscar cualquier otro, ¿verdad? Y de forma grupal, y ya va a ser la última semana que les voy a dejar así el grupo, que hagan de forma grupal, así visual o video, ¿verdad? Un ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a la guía didáctica per se como tal, pues ahí dice que hagamos 20, 30 ejercicios, ¿verdad? Entonces yo les quiero
recargar a usted más de lo que ya tiene, ¿verdad? Si nosotros entendemos bien el concepto, pues la mayor parte de los ejercicios a nosotros se nos van a facilitar. Es el concepto del mismo. ¿En qué radica a veces la diferencia? Pues que nos pongan de repente en algún ejercicio que no nos hayan dado, por ejemplo, la desviación estándar y nos toca hacer nuestra tablita para calcularla, o puede ser que no nos den cierta información, pues, pero nosotros la podemos calcular. Bueno, de otra forma, por ejemplo, ¿verdad? En vez de decirnos que la proporción era de 0.2, pues yo una vez me digan, mire, ya es del 20%, nos lo dan en porcentaje y ustedes para ponerlo a decimal, pues ya saben que lo tienen que ir introduciendo para que les dé en forma decimal. Entonces, en eso radica al final de cuentas la mayor parte de ejercicios, ya sea de matemática, estadística, ¿verdad? El concepto es el mismo. Lo que radica el grado de dificultad es que a veces le ponen algunas cuestiones que tal vez a nosotros no las enseñaron, ya lo sabemos, y pues nos hace que regresemos, ¿verdad? A recordarnos ciertas cuestiones. Por ejemplo, en matemática nos ponen algo que tenga que ver con los casos de factorización, que nosotros vimos tal vez en básicos, todavía no nos acordamos, ¿verdad? Entonces, en esas cuestiones radica, ¿verdad? Entonces, no le veo ahí sí que sentido de ponerlo yo a hacer 30, 40 ejercicios, sino que se me hace más factible que forma de grupo, pues ustedes me hagan uno, y ese uno, pues, lo comprendan bien, tal cual lo vimos ahorita aquí, ¿verdad? Ustedes pueden buscar otro enunciado, pues, y de forma grupal lo trabajan, ¿verdad? Si alguno del grupo, pues, tal vez no entiende el día de hoy, a veces se tiene más confianza entre el compañero, mira, yo no entendí de dónde salió esto, el otro, y pues nosotros mismos le apoyamos al compañero, pues, que le cuesta un poquito. Ese es el objetivo también del trabajo colaborativo, ¿verdad? De apoyarnos entre nosotros. Entonces, ahí está colgada la actividad. Entonces dice que tenemos que hacer un videito para el día viernes de un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, lo más que nos tardamos aquí, pues, fueron, tal vez, ¿cuánto llevamos ahorita? Casi 40 minutos, no, 35, 40 minutos, ¿verdad? Pero fue porque yo les di el previo, les copié el enunciado y todo, ¿verdad? Pero a la hora que ustedes ya tienen el ejercicio como tal, pues, en 10 minutos lo más que lo tenemos, ¿verdad? Para poderlo explicar. Entonces, no sé si tienen alguna interrogante. Si no, pues les dejamos aquí el día de hoy la clase. Sí se logró ver la cámara, no se ha caído. O estoy hablando de más solito y no me están escuchando bien, ¿verdad? Sí se me escucha, ¿verdad? Aquí estamos. No okay. Ok, estamos ahí entonces. No sé si tienen dudas, si no, pues ahí la dejamos por el día de hoy. O con la tarea, pues ahí está explicado en la sección de actividades, y si no, pues ahí está el grupo para que nos consultemos, ¿verdad? Este ejercicio ya lo tengo yo en forma digital, en forma de imagen, se lo voy a enviar ahorita al grupo en unos 10 minutos que nos desconectemos, y así ya les queda pues, ahí con los números todos chuecos que yo les hice, y aparte ya les va a quedar así mejor en forma digital para que estudien, ¿verdad? Siempre también les recomiendo que logren ver los videitos que les puse ahí, son de como 7 minutos, no les va a quitar mucho tiempo y les ayuda a reforzar la explicación del día de hoy. Entonces, no habiendo más que decir, no sé si tienen dudas, hablen ahora o callen para siempre, y si no, pues nos seguimos platicando el otro sábado, primeramente Dios, si Dios lo permite. Quedo ya a la espera de sus comentarios, por audio o por texto. Si no, pues dejamos ahí el día de hoy. ¿Está bien? Ok, gracias. Terminamos ya entonces, ¿va? Sí, ahí estamos, ahí estaríamos, sí. Ok, gracias. Expresa el día de hoy. Bueno, entonces ahí revisan sus actividades y nos escuchamos la otra semana, primeramente Dios. Gracias, ingeniero. Adiós, igual. Bendiciones, feliz sábado. Ingeniero, gracias. Adiós.